Aquí a conversar con nosotros. Como ya lo anunció nuestro compañero presentador, vamos a tener una charla muy interesante sobre temas acuciantes de nuestro país, sobre la realidad que vive nuestra nación. Como ya lo adelantaba nuestro compañero hace un momento, Jesús Lemos es un periodista que ha sufrido persecución, sufrió prisión injusta durante el infausto sexenio de Felipe Calderón. Hace unos momentos escuchábamos a nuestra querida Olga Warnat hablar también de este oscuro periodo de nuestro país. Y solamente quisiera agregar que también entre la bibliografía publicada por Jesús Lemos se encuentra el licenciado Felipe Calderón García Luna y el Narco, que publicó HarperCollins México, así como Jaque a Peña Nieto, El Fiscal Imperial. Y bueno, pues sobre este último libro estaremos platicando hoy. Lamentablemente tuvimos un contratiempo con el distribuidor, no ha llegado con los libros, esperemos que llegue en cualquier momento, pero si no es así, les vamos a hacer una oferta y una propuesta. A todas las personas que tengan su libro, a las primeras 30 personas que tengan su libro y manden su foto a nuestra cuenta de Instagram de HarperCollins México, Jesús Lemos les va a enviar una carta personalizada a su domicilio, agradeciéndoles la lectura de este libro. Esta es una promoción inédita que nunca habíamos hecho, pero dado que no está el libro, les vamos a hacer esto. En el comentario de Instagram que pongan su nombre, su dirección, y con mucho gusto nos vamos a hacer cargo de que les llegue una carta a su domicilio firmada por nuestro querido amigo Jesús Lemos. Así que bueno, pues ahí queda la propuesta, y de todos modos, bueno, pues él acepta selfies, abrazos y felicitaciones. Como ya se adelantaba, mi nombre es Edgar Kraus, Kraus y no Krause, y siempre me gusta hacer esa aclaración. Nada que ver, mi nombre se escribe con doble S, y bueno, pues yo estoy del lado correcto de la historia. Y bueno, por otra parte, pues como ya se lo imaginan, platicaremos de este libro. Jesús Lemos es un periodista muy dedicado. Sus libros no son de rumores, no son de chismes, no habla de Reyes del Cash ni otros chismorreos. Él es un periodista serio, es un periodista de verdad, que documenta todo lo que publica. En el libro, por ejemplo, El Licenciado, existe un profuso apéndice documental, al igual que en Jaque a Peña Nieto y en El Fiscal Imperial, que ustedes podrán ver con un código QR, donde aparecen todos los documentos, las pruebas, los contratos, los memorándums, toda la información pública que Jesús logra reunir sobre estos libros. Es decir, es un periodista de investigación, es un periodista cuya credibilidad y reputación es bastante sólida, bastante respetada. Y sobre esto quisiéramos empezar. Bienvenido, Jesús, muchas gracias porque estamos acá en Manzanillo, también gracias a nuestras amigas y amigos de la Feria del Libro de Manzanillo, a la presidenta Griselda, también a quien le agradecemos todas sus gestiones para organizar estos eventos. ¿Y por dónde quieres empezar, Jesús? ¿Cómo es tu trabajo de investigación? Bienvenido, ¿qué mensaje le das a nuestras amigas y amigos que están aquí? Gracias, buenas tardes, les agradezco mucho de veras que se hayan tomado este ratito de su tarde de domingo, de descanso, para poder platicar de estos temas que pienso yo son coyunturales. La historia no se puede parar, y la historia es una rueda que está dando vueltas todos los días y no se puede parar en ningún momento nada más porque es domingo. Por eso les agradezco muchísimo que se hayan tomado la molestia, el tiempo de venir a platicar, porque creo que algo nos puede dejar, algo de reflexión. Antes de comenzar, quiero hacer hincapié en una cosa. Se ha cuestionado el libro sobre el Fiscal Imperial, que si le pega a mi presidente, que si es anti-4T, que si es un libro, me dijeron, pagado por Felipe Calderón. Yo lo que quiero manifestarles a ustedes esta tarde es que yo soy profundamente 4T, tengo mi corazón guinda y latiendo del lado izquierdo, y por supuesto que estoy del lado correcto de la historia, y por supuesto que soy López Obradorista. Y que este libro
el libro El Fiscal Imperial lo he hecho porque yo quiero que siga habiendo cuarta transformación en el país. Y como parte de ese movimiento, también quiero que hagamos un ejercicio de autorreflexión y de autocrítica, que creo que es lo que no se ha llevado a cabo plenamente en esta construcción de la transformación en México. A veces nos da miedo la reflexión, la autocrítica, y tenemos que ser también reflexivos en ese sentido y comenzar a ver desde adentro qué es lo que le está poniendo trabas al avance de esta gran propuesta histórica del presidente López Obrador. Por esa razón fue que un día nos sentamos con mi querido editor Edgar Kraus y analizamos esa posibilidad. Le digo, yo quiero escribir sobre algún personaje. Yo ya traía la idea, yo quiero escribir sobre algún personaje que pueda poner en riesgo el proceso de transformación del país, porque el presidente, y así lo digo yo en las primeras 6 líneas de mi libro, el presidente López Obrador, independientemente del rumbo que tome la historia después del año que viene o después del sexenio que viene, independientemente de eso, creo que López Obrador ya hizo lo que tenía que hacer. Históricamente su figura ya está grande y ya está cimentada en la historia, porque él ya puso las bases de lo que es este modelo de transformación, que consiste básicamente en una cosa: en el alejamiento de los signos del neoliberalismo. Irnos alejando cada vez más de ese PRI-PRIAN añejo y rancio que tanto daño nos costó a muchos mexicanos, tantas muertes, desplazamientos, un narcoestado, entrega del territorio, saqueo. ¿Qué les voy a decir si ustedes saben más que yo de eso? Y justamente eso era lo que yo le platicaba a Edgar. Yo quiero escribir sobre este personaje. Yo había pensado en otro personaje, pero Edgar dice, no quiero decir el nombre porque se enojan los de la Comisión Federal. Yo había pensado en otro personaje, ¿sí? Pero Edgar me dice, creo que tiene más sustancia este personaje. Lo analizamos, lo revisamos periodísticamente, y de ahí surge la propuesta de que el principal riesgo para la cuarta transformación es la persistencia de elementos políticos del pasado dentro de este gobierno, que este gobierno ya no echa para atrás, ya no hay marcha para atrás. Lo único que nos queda es reflexionar quién está siendo una traba y una piedra en el riel de la cuarta transformación. Y la verdad es que este libro se lo debemos agradecer a Edgar, porque él dice, ¿por qué no investigamos o investigas este tema de Gers Manero? Y por supuesto yo lo tenía Gers Manero en segundo lugar, pero dije, bueno, creo que es un buen tema, y comencé a investigar, porque a final de cuentas Alejandro Gers Manero representa todo contra lo que lucha el presidente López Obrador, y resulta inconsistente que esté dentro de un gobierno de la cuarta transformación. Y entonces surgió la primera pregunta, que es la hipótesis de este libro: ¿por qué el presidente López Obrador mantiene a Alejandro Gers Manero en el cargo? Y ahí comenzó mi proceso de investigación. Y como dice Edgar, no fue un proceso de investigación, no fue un proceso de escuchar de lo que alguien dijo, de lo que pienso que puede ser, de suponer cosas. Es un proceso de investigación fundamentada en el rigor periodístico, y ahí voy, y tengo que ir plasmando esas ideas a partir de documentos, testimonios, bases sólidas que pueda demostrar. Así es como nace este libro de la cuarta transformación, este libro de El Fiscal Imperial. ¿Por qué? Y ya voy a responder la pregunta para que no piense que va a ser un monólogo nada más. ¿Por qué el Fiscal Imperial? ¿Por qué el nombre? ¿Por qué el riesgo de la cuarta transformación? Recordemos que el presidente López Obrador nos propuso, entre otras cosas, básicamente tres líneas: ver más por los pobres, terminar con la impunidad y terminar con la corrupción. De estos 3 pilares fundamentales de la 4T, 2 de ellos caían y recaen en el avance de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía no tiene nada que ver con darle más atención a los pobres. Para eso están los programas sociales, que van muy bien avanzando, y cada vez son más pobres que reciben un apoyo económico del gobierno, y eso es muy, muy bueno y es muy alentador, y eso es de agradecerse, por supuesto. Pero de esos 3 pilares, 2 sí recaen en la posibilidad del ejercicio de Gers Manero. Es la corrupción, la lucha contra la corrupción y la lucha contra la impunidad.
Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo el señor Gers Manero para ayudarle y contribuir al presidente López Obrador y seguir moviendo este proceso de la 4T? Y encontramos que no está haciendo nada. ¿Y por qué no está haciendo nada? Y ahí es donde comienza justamente el proceso de investigación. Ahí es cuando comienza cuando comienzo a documentarme y cuando comienzo a revisar y hacer una radiografía, una biografía no autorizada, por supuesto, de quién es Alejandro Gers Manero, cómo viene desde el pasado, cómo ha brincado en el trapecio político, ha brincado del PRI, del PRI al PAN, luego en el PRD y luego en el Movimiento Ciudadano, y ahora llega y lo acogen en la 4T. ¿Y por qué el presidente, insisto, por qué el presidente López Obrador lo quiere y lo cuida y lo protege? Porque hay que tener en cuenta una cosa: el presidente López Obrador creo que es un hombre sumamente agradecido, muy humanista y sumamente agradecido, que en algún momento determinado tiene esa característica que es una debilidad. Y ese agradecimiento que se convierte en debilidad, pues es lo que está poniendo en riesgo de que avance la cuarta transformación. Entonces, mi proceso de investigación, mi querido Edgar, fue justamente fundamentado en la trayectoria histórica de Alejandro Gers Manero, tomar documentos existentes, tomar una serie de testimonios también de personas reales de carne y hueso, y sobre todo ir revisando, ir analizando algunas líneas históricas, cómo se van confrontando entre ellas, para poder entregarle a la gente una lectura como esa. Amigos motociclistas, bueno, eso quisiera pensar. Te quiero hacer una pregunta, Jesús, y me imagino que quizá algunas personas entre el público también se la han hecho, o algunas de las personas que te han leído, que te siguen en tus investigaciones periodísticas o en las redes sociales. Es el tema de la objetividad. Ayer escuchábamos también aquí a nuestros amigos Alejandro Páez y Álvaro Delgado, que por cierto, valga el comercial, también son autores de la casa editorial para la que yo trabajo, hablar del tema de la objetividad. ¿Cómo te llevas tú con ese tema, o cómo le haces para conciliar, digamos, tus simpatías personales, tus filias políticas, con el objeto de estudio? Por ejemplo, en el libro Licenciado documentaste profusamente, pues digamos, todos los horrores y atropellos que tú exhibiste, que ocurrieron durante el sexenio de Felipe Calderón. O en Jaque a Peña Nieto nos hablaste, pues, del saqueo a manos llenas que bueno, estos personajes y esta camarilla pues realizó en contra de nuestra nación. Y ahora en el Fiscal Imperial nos hablas de un personaje muy relevante dentro de la escena política nacional, dentro de la Procuración de Justicia y del aparato estatal nacional. ¿Cómo lidias tú con este tema de la objetividad y cómo le haces para decantar, digamos, tus simpatías personales con respecto a tu objeto de estudio? Porque bueno, pues sabemos que pues también somos seres emocionales, pasionales, que hay cosas que nos exaltan o que nos deprimen o que nos mueven. ¿Cómo es tu proceso, si lo quieres compartir con nosotros, tu proceso interno de objetividad, análisis con estos temas? Gracias. Bueno, creo que debemos de partir de un principio. Este libro, El Fiscal Imperial, es un libro 100% periodístico. A lo largo del texto no hay una sola línea en la que yo haga una suposición o yo sostenga un planteamiento sin que exista un documento de fondo, sin que exista una versión. El periodismo, y ese es el grave problema que plantea también el presidente López Obrador todos los días en la conferencia de prensa. El periodismo actualmente en México está bocabajeado porque no hay el periodismo se ha tergiversado, se ha violentado de alguna forma por sus propios actores y han hecho del periodismo un beneficio personal. El objeto del periodismo solamente es uno el objeto del periodismo. Es el alejamiento del poder, por supuesto, pero
la generación de información que nadie quiere que se publique y que debe de llegar a la gente para con un solo objetivo nada más: crear una opinión pública de la gente. Ese es el verdadero objeto del periodismo. No hay más objeto. Ni siquiera nosotros los periodistas tenemos la propiedad del derecho a la libre información. Ese no es un derecho ni siquiera de nosotros los periodistas, ese es un derecho de la sociedad realmente. Entonces el periodista lo único que debe hacer el periodista, lo único que debe hacer es generar la información que nadie quiere que salga, independientemente de partidos, sectores sociales, etcétera. La información que nadie quiere que salga para que la conozca la gente y que la gente, en el ánimo de lo íntimo, genere su propia reflexión y su propia conciencia, sea particular para luego volverse colectiva. Ese es el objeto del periodismo, nada más. Entonces, cuando me pregunta Edgar de cómo lidiar con las filias particulares y hasta con las fobias también particulares, cómo lidiar para hacer un buen ejercicio periodístico, bien fácil. Se trata de estar nada más contento con el yo mismo, el etos, la ética. Yo desde adentro, contento nada más conmigo mismo, sabiendo que estoy entregando una información a la gente. El periodismo no lo hacen máquinas, lo hacen las personas. Y las personas nos vemos así para acá y otros van para acá y nos decantamos. Pero al momento de escribir un texto informativo que yo sé que va a influenciar a una persona y que le va a hacer cambiar incluso su punto de vista, entonces yo como periodista me convierto en un ente de cambio y estoy obligado a la rectitud, no a la rectitud moral, porque una cosa es la moral y otra cosa es la ética. La moral es lo que digan de mí los demás, la ética es el juez supremo con el que todas las noches duerme uno mismo, con su propia conciencia. Entonces, cuando yo estoy conforme y estoy respondiendo a mi ética, porque yo duermo mis 4 horas, pero muy plácidamente, las duermo perfectamente, porque estoy bien, porque yo en ningún momento estoy haciendo información a cambio de recibir un beneficio, a cambio de golpear a alguien, a cambio de estar de un lado o otro de la historia. Mi único compromiso es con la información imparcial. Y creo que eso es lo que deberíamos hacer todos los periodistas. La información imparcial, que no te vayas ni para acá ni para allá. Tú dale la información como es, a la gente como es, para que la gente sea la que realmente tenga el control. Y mucha gente, muchos periodistas piensan que el derecho a la información es de nosotros los periodistas y que somos los dueños del derecho a la libertad de expresión y al libre ejercicio periodístico, cuando ese derecho realmente le corresponde solamente a la gente. Nosotros nada más somos un instrumento, es más, nosotros ni siquiera deberíamos de ser visibles. Entonces, la pregunta que me haces yo la contesto simplemente diciendo que yo cuando escribo, todos los días escribo, pero yo procuro tener como norma particular que cuando escribo, lo que estoy escribiendo no me vaya a quitar el sueño en la noche y que no me vaya a estar molestando, incomodando, porque cuando yo escribo bien, duermo plácidamente. ¿Y qué es que escribir bien? Cuando yo escribo sin inclinaciones. Hay cosas que no me gustan escribir, pero las he escrito y las tengo que escribir. Hay cosas que me encanta escribir, pero también las escribo con cierta mesura, porque yo tengo en muy alta estima la capacidad de razonamiento de cada uno de mis lectores. Tengo a lo mejor muchos lectores, no sé cómo se cuantifiquen las audiencias y los lectores y públicos que hoy se hablan, pero de lo que yo sí estoy bien cierto es que cualquier texto que yo escribo está a prueba literalmente de cualquier inclinación. Les digo, yo soy pro 4T, pro López Obrador, pero aún así en mis trabajos periodísticos ni siquiera intento que se refleje esa decisión personal, aunque estuviera del lado correcto de la historia, y sé que a lo mejor nadie me lo recriminaría, pero a lo mejor yo soy también un hombre que creo en bibliotecas y en hemerotecas, y yo espero tener nietos, a lo mejor bisnietos, que un día no se avergüencen de esto que fui en su momento histórico. Entonces todos los días lidio con eso, lidio y peleo y lucho con eso,
Y pues la verdad es que a mí me da resultado. Hay quienes duermen mejor con unos millones de dólares en la almohada. Yo no. Yo duermo mucho, muy a gusto, sabiendo que la gente, sabiendo y estando conscientes de que mi mensaje le llegó a la gente sin ninguna tergiversación, sin ninguna inclinación, sin ningún cambio que pueda propiciar un trastocamiento emocional también del lector. Muchas gracias. Ahora que mencionas eso, cuando la primera vez que tuve la oportunidad de leer tus textos, tus investigaciones, me di cuenta que el tipo de periodista que tú eres y el tipo de perfil que tú siempre proyectas es el de un periodista conectado con la gente, no con las cúpulas de poder económicas, digamos, del viejo régimen que sobrevive. Ya lo escuchábamos hace un momento con Olga Warnat y todo lo que hemos escuchado también en otros medios. Sobrevive el viejo régimen y está vivo, da coletazos, hay personajes que están incrustados allí. Pero el tipo de periodismo que tú haces es el que cuenta historias. Lo contaste, por ejemplo, con las minas, cuando hablaste México Cielo Abierto, o todas las investigaciones que has hecho, por ejemplo, sobre Mireles y muchas otras reportajes que has elaborado y ahora con estos libros. Pero tú, ¿qué le comunicas ahora a las personas que amablemente están aquí sobre qué es el periodismo para ti? O sea, ¿cómo concibes tú tu labor de periodista? Y si tú te consideras a ti mismo como una persona que influye sobre los demás, como una persona con cierto tipo de poder mediático, con cierto tipo de legitimidad, de autoridad moral que sin duda la tienes, pero tú ¿cómo comunicas eso? ¿Cómo te ves a ti mismo como periodista? Bueno, hay también un principio fundamental que yo he tomado como escuela cuando hago periodismo, y es que yo quiero contar la historia como me gustaría que me la contaran, sin inclinaciones. Y esa es una regla bien básica. Cuando yo me pongo a escribir, y lo digo con toda honestidad, debo de reconocerlo, yo no escribo pensando en qué piensa tal vez la gente de lo que escribo. Yo escribo como me gustaría a mí recibir esa información y que me llegara limpiamente, sin inclinaciones de ningún tipo, para que no me moldeara la cabeza mi idea a la forma que quiere el periodista. Y ese es el verdadero objeto de mi trabajo, y así lo hago todos los días. Y cada vez que puedo, cada vez que estoy haciendo mis textos informativos, siempre me estoy poniendo en los zapatos del lector, porque me pongo yo en el papel del lector, y entonces digo, ¿cómo me gustaría a mí que me contaran una historia como lector? Y es cuando comienzo a hacer esa reflexión. Si yo escribiera como periodista, desde el fondo de las vísceras o desde el corazón, que para el caso es lo mismo, a lo mejor el libro licenciado que me editó Edgar Kraus, es un libro en el que narro las perversiones del narcotráfico en México y la relación que tiene Felipe Calderón con algunos grupos del narcotráfico, y cómo se generó ese narcoestado del que hoy todavía nos duele y del que tenemos serias secuelas. Si yo hubiera escrito contra Genaro García Luna desde el corazón, desde el fondo del corazón, de lo que realmente siento, créanme que hubiera sido, pues no sé, me lo hubiera ido a la cabeza. Porque a mí Genaro García Luna me encarceló, estuve preso 3 años en Puente Grande, estuve segregado, estuve sometido a tortura, terminé siendo sentenciado en primera instancia como responsable de narcotráfico y delincuencia organizada, y terminé luego siendo absuelto porque no había una sola prueba que lo demostrara. Me pasé los peores 1100 días de mi vida, 3 años y 5 días me los pasé preso en la cárcel de Puente Grande. Si todo ese dolor que acumulé y que se me quedó en el corazón y en las tripas también, por supuesto, lo hubiera sacado al momento de haber escrito El Licenciado, yo creo que hubiera sido un tratado de rencor y de violencia emocional contra alguien. Yo creo que hubiera sido el tratado así, pero perfecto del odio. Entonces, me limité muchísimo, me limité mucho y dije, no, solamente voy a escribir lo necesario. Yo hubiera querido y hubiera deseado, y yo terminaba y les platico, yo me pongo a escribir normalmente a las 4 de la mañana. Es mi hora de escribir, me levanto, me pongo a escribir 4 de la mañana,
hago mis pausas en el día, termino a veces a las 7, 8 de la noche, entre comidas y eso, y me voy luego a dormir. Me duermo normalmente a las 9 de la noche, para otra vez iniciar la misma rutina, y eso es todos los días. En ese proceso, había ocasiones en que yo terminaba de escribir en el libro del licenciado, y entonces comenzaba a trabajar el subconsciente, y yo decía, es que debo escribir esto, y debo escribir más de esto, y debo de buscar más en la investigación de quién era García Luna y cómo estaba, no nada más él, los hijos, la esposa, el papá, la mamá, y me quería ir, pero también me decía, espérate, mesura, ten en cuenta que le va a llegar a la gente, al lector, y el lector no tiene la culpa de cargar con tus odios y tus rencores. Entonces nada más preséntale al lector lo que es, nada más. Y así fue como comencé, y nada más hice la pura presentación de Genaro García Luna, el retrato criminal del narcotraficante, que nos lo ha corroborado. Y aquí quiero de veras agradecer también públicamente a Edgar, el que en el 2020, cuando le entrego el manuscrito y él comienza a revisar y le hace el trabajo, y él creyó mucho en mi trabajo de licenciado, y muchos de los testimonios que se dan a conocer en el juicio que acaba de pasar hace apenas unos meses, ya venían contenidos en mi libro licenciado, porque yo consulté otras fuentes, de allá de las oscuridades, por supuesto, de las tinieblas, consulté fuentes y ya me decían eso, dónde le pagaban, cuánto le pagaban, cómo le pagaban, cuántos millones, quiénes más estaban coludidos con García Luna. Y yo expuse el estado del narcotráfico que se vivía con Felipe Calderón en el libro del licenciado. El libro del licenciado sale en octubre del 2020. A García Luna lo enjuician apenas ahora, fue en enero, creo, enero de este año. Y entonces, también aquí vale el comentario, si no han leído licenciado, léanlo, es un gran contexto, porque incluso pareciera como si mi editor fuera también un tonizo, y hubiera puesto ya precisamente los testimonios, primero los que iban a declarar contra él, que ya vienen ahí, como posibles declarantes de García Luna en un juicio. Y por supuesto, también ya vienen ahí, porque él me ayudó a seleccionar los testimonios, ya vienen ahí expuestos los testimonios de cuánto fue el dinero que pagaba Genaro García Luna que le pagaban a Genaro García Luna, y cuáles eran los grupos de los malos que estaban siendo respaldados por este señor. Entonces, creo que les digo, si yo hubiera escrito desde el corazón o desde la víscera quién era García Luna, creo que no nos hubiera salido un libro de esa calidad, y también hubiera faltado a lo más importante del proceso periodístico, que es precisamente la audiencia y su capacidad de pensar. Muchas gracias. Antes de que les demos la palabra o que les invitemos a hacer uso de la palabra para hacerle preguntas a nuestro querido autor, le quiero hacer una última pregunta, a reserva de que, para quien ya haya leído el libro o todavía no, ¿qué nos podrías contar o qué descubriste tú sobre el doctor Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, en 3 puntos? Punto número 1, punto número 2, punto número 3. Bueno, creo que es importante, porque veníamos a hablar de Alejandro Gertz Manero y del fiscal imperial, y pues ya andamos en otras lides que no tenemos nada que ver. Pero yo creo que lo importante, y creo que es el documento que cuenta este libro del fiscal imperial, creo que lo más importante es el origen de Genaro García Luna, de Alejandro Gertz Manero. Si entendemos el origen, de dónde viene Alejandro Gertz Manero, quién ha sido, cómo ha sido su formación, vamos a poder entender hacia dónde va él, cuáles son las cosas que lo mueven, qué es lo que pretende, por qué es el hombre que solamente respeta a aquel que tiene igual o más que él en todos los sentidos, poder, dinero, lo que sea, fama. Solamente Alejandro Gertz Manero no respeta a nadie que no tenga lo mismo que él o más que él. Y para poder entender ese caso, yo creo que hay que irnos un poquito a la historia y encontrar los orígenes nazis de Alejandro Gertz Manero. Alejandro Gertz Manero es un personaje que nace en el seno de una familia de inicios del siglo de 1900, de 1900. En ese siglo, bueno, hacia 1940, él ya comienza a imbuirse en una ideología del nazismo en México. Incluso el papá y el abuelo de Alejandro Gertz Manero
fueron señalados, investigados por el gobierno de Manuel Ávila Camacho como agentes del Partido Nacional Socialista de Alemania, de los nazis. Y fueron investigados y fueron perseguidos los Hertz, padre y abuelo de Hertz Manero. Y eso le marca mucho a Alejandro Hertz Manero, porque él tendría acaso 3, 4 años y luego vive en un exilio, la familia prácticamente, un exilio político, se aleja de las cúpulas políticas, y es cuando Alejandro Hertz Manero, en plena formación, un niño de los 5 a los 10, 12 años de edad, que está viendo cómo es perseguido su padre, cómo es perseguido su abuelo, cómo son acusados por su forma de pensar, independientemente de que el nazismo sea de ultraderecha, había una persecución a una ideología, a final de cuentas, y eso hay que entenderlo, no justificarlo, y hay que entenderlo cómo eso motiva a Alejandro Hertz Manero a convertirse en el ser rencoroso, que tiene que esperar incluso más de una década, perdón, más de medio siglo para llevar a cabo algunas venganzas contra los descendientes de Miguel Alemán. Miguel Alemán era el secretario de Gobernación de Manuel Ávila Camacho, y él fue el que estaba persiguiendo a su padre y a su abuelo. Y entonces, como él es paciente y espera para cumplir sus venganzas en ese caso. Eso es lo importante que hay que destacar, creo que es fundamental para poder entender. Hay que entender también cómo en algún momento de la historia Alejandro Hertz Manero no siempre fue el ser omiso que es hoy. En un momento de la historia, cuando fue procurador de justicia laboral a nivel federal, fue un hombre que aportó mucho a las leyes laborales en México, y ahí es donde justamente coincide con el presidente López Obrador, que López Obrador apenas entonces, estamos hablando de 1977, López Obrador coincide con él porque Obrador era director del Instituto Indigenista de Tabasco y tenía la defensa de muchos trabajadores indígenas que trabajaban para el sector, se llamaba IMSS Coplamar. Y entonces mucha gente que trabajaba en IMSS Coplamar fue y reclamó apoyo de López Obrador, y López Obrador dijo: vamos a luchar por sus derechos laborales. Fueron a ver López Obrador, un director de un estado, de un instituto indigenista, fue a ver a Hertz Manero, y Hertz Manero le ayudó mucho, hizo que expusieran algunas delegaciones de la Secretaría del Trabajo allá en Tabasco, ayudó mucho en ese momento. Y eso creo que es parte del agradecimiento que siempre va a tener el propio López Obrador hacia Alejandro Hertz Manero por la ayuda tan importante que le brindó en ese momento, y cómo lo catapulta, porque después de eso López Obrador se convierte en un verdadero luchador social. Toma causas sociales y las comienza a mover y a promover para su finalidad política. Entonces creo que eso es lo importante. Y una tercera cosa que yo creo que necesitamos también entender es cómo Alejandro Hertz Manero, a lo largo de su historia, después de haber sido el principal antizar de las drogas en el país, porque él fue el verdadero iniciador de la guerra contra el narcotráfico. El iniciador no fue Felipe Calderón, no fue Genaro García Luna. La historia nos cuenta que, bueno, en ese momento García Luna y Felipe Calderón, en el sexenio antepasado, ellos fueron los que mayormente impulsaron la guerra contra esos grupos. Pero el verdadero iniciador de la guerra se llama Alejandro Hertz Manero, 1975, cuando él era coordinador de la Operación Cóndor en México. La Operación Cóndor, todo esto lo cuento en el libro, todo así, estoy brincando y estoy respondiendo nada más a los 3 puntos para resaltarlos. La Operación Cóndor es el primer plan que propone el gobierno norteamericano para el combate al narcotráfico. ¿Por qué? La Operación Cóndor se aplicaba en todo el territorio americano, porque Estados Unidos no quería sorpresas de movimientos de izquierda. Ya había surgido Chile, aquí está Salvador Allende, ya había surgido Argentina, ya había surgido movimientos en Centroamérica, y entonces el gobierno norteamericano lo que pretendía a toda costa era que no hubiera movimientos de izquierda a nivel de América, y lanza la Operación Cóndor para eliminar esos grupos de izquierda. En América, bueno, en México estaba gobernando Luis Echeverría Álvarez. Echeverría Álvarez era un presidente inclinado a la izquierda.
y fue el primero que se opuso y dijo, en México no vas a cazar a grupos socialistas, marxistas, leninistas de ningún tipo. Y es cuando Estados Unidos propone que el Plan Cóndor, en lugar de combatir a los grupos de izquierda como lo hacían en Centroamérica y en Sudamérica, en México iba a combatir otra cosa, y optan por combatir el narcotráfico, que también aquí hay que decirlo, ya había un repunte muy importante de algunos grupos organizados allá en la zona de Sinaloa, que fue donde se llevó a cabo. Y Estados Unidos entonces para eso le pide a México la posibilidad de tener un SAM antidrogas en el país. Y el presidente Echeverría, por las buenas relaciones que tenía con el papá de Alejandro Gertz Manero, lo propone, porque Alejandro Gertz Manero hasta entonces solamente era un agente del Ministerio Público, nada más, uno entre cientos de agentes. Y ahí es donde Alejandro Gertz Manero se comienza a reposicionar, de hecho ahí se posiciona en su lucha contra el narco, porque comienza a tener muchas relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Hay muchos documentos muy interesantes que vienen en el libro. El libro se llama El Fiscal Imperial, ¿sí? En el libro El Fiscal Imperial viene un apéndice al final, un sello, un código QR, en el que se puede acceder a los documentos, y ahí hay documentos muy interesantes que rescaté del archivo de la DEA y de la CIA, que hablan de Alejandro Gertz Manero, de la función que estaba haciendo Alejandro Gertz Manero en 1975, en el combate al narcotráfico. Y creo que eso es fundamental para poder entender también el estado de descomposición al que hemos llegado justamente el día de hoy como parte de esa lucha contra el narcotráfico. Muchas gracias, Jesús. Qué bueno que recordaste a Salvador Allende, que aquí está auspiciándonos. Recordemos que este año se cumplen 50 años del golpe de Estado en su contra. Y bueno, te agradezco que hayas escrito este libro. Eres un hombre valiente,